Vamos a plantear entonces es la explosiva teoría de Elisa Carrió. Vamos a plantearlo como lo conocemos nosotros, como creemos que está sucediendo. Carrió maneja información secreta muy sensible, muy sensible. Y está tratando de evitar y de anticiparse a lo que considera una operación para intentar correr a Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos. La carta que le acaba de mandar al procurador Eduardo Ezequiel Casal no es inocente. Apunta a desbaratar el intento de golpe institucional para apartar a Stornelli del expediente. La información sensible que tiene Carrió es que habría, escuchen bien, un acuerdo, no escrito, ¿no?, entre sectores del gobierno, habla de sectores del gobierno, grandes empresarios muy comprometidos en el juicio de los cuadernos y exfuncionarios kirchneristas para acordar el juicio abreviado que permita a los hombres de negocios pagar una multa, recibir una pena, escuchen bien, menor a los 3 años y por lo tanto excarcelable. Según las fuentes muy cercanas a Carrió, para rubricar este acuerdo, estoy leyendo parte de la información y la voy a seguir leyendo porque quiero utilizar las palabras justas que me dieron fuentes muy cercanas a la diputada Carrió. Sería imprescindible apartar a Stornelli del juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal no avalaría esta postura por considerar esta medida excesivamente complaciente. Acá me quiero parar un segundo. Saludo a mis compañeros. Hola. Cecilia Evana, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor. Hola, Luis. Cecilia, después nos vamos a detener a hablar técnicamente de este posible juicio abreviado. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno. Es muy interesante. Bueno, quiero seguir con mucho detalle. Esto que me revelan fuentes muy cercanas a Carrió. La diputada nacional, yo esto lo sé porque hablé con quien tenía que hablar, no sabe a ciencia cierta si el juez Claudio Bonadío avalaría esta postura. Ella cree que no. Ella tiende a creer que Bonadío es tan o más duro que Stornelli. Voy de nuevo. Carrió tiende a creer, tengo un problema con el retorno, que Bonadío es tan o más duro que Stornelli. También cree que no sería tan fácil concretar la maniobra, porque el otro fiscal que trabaja en la mega causa, Carlos el Negro Rívolo, piensa exactamente igual que Stornelli. Lo de Carrió, dicen, sería una jugada de anticipación. Sin embargo, Lilita desconfía de parte de la mesa jurídica del gobierno. Acá sí que hay una novedad importante. No sé si es importante, porque cada tanto... Sí, pega un coletazo y ataca. Bueno. Hola, Julio. Hola, Eduardo Levillati. Gracias por venir. Estamos esperando a Eduardo Baneo, que ahí está, ya lo arman. Y estamos preparando, terminando de editar, una nota que hace muy poquitito lo acaba de hacer Cecilia Evana al ministro Germán Garabano, al ministro de Justicia, con estos temas tan importantes que están sucediendo. Te recuerdo que Carrió, entre otras cosas, hace unas horas le dijo imbécil a Garabano, al ministro de Justicia. Y Garabano supongo que tendrá algo que decir de eso. Yo entiendo que lo de Carrió parece una jugada de anticipación. Pero que Carrió desconfía de la mesa jurídica del gobierno es cierto también. También le llama la atención, y esto es muy importante señalarlo, el contacto fluido que habría entre los abogados de los coimeadores y los coimeados. Repito, los abogados de los coimeadores y los coimeados, con el que se estaría gestando este acuerdo para llegar a un juicio abreviado.
Alguien en quien Carrió confía ciegamente me dijo incluso que creen que al presidente no le disgustaría esta salida consensuada del juicio abreviado. Pero antes de hablar de la supuesta, de la presunta posición del presidente, le voy a preguntar a Cecilia Devana, ¿en qué consistiría el juicio abreviado y si fuese posible hacerlo en esta instancia de la investigación? Claro, mira, el juicio abreviado tiene dos instancias. Puede decidirse con el fiscal de instrucción, que sería en este caso Carlos Stornelli, o bien con el fiscal de juicio una vez que la causa esté elevada. En caso de que lo decidiera Carlos Stornelli, que llegara a un acuerdo con los imputados, bueno, se negociaría, digamos, y ella se elevaría con la idea de un juicio abreviado. Ahí la negociación, Luis, se tiene que dar siempre entre el abogado defensor. Absolutamente. Negocia el abogado defensor con el fiscal, ¿sí? Abogado defensor con el fiscal. Si llegan a un acuerdo, puede haber juicio abreviado. Exactamente. Y siempre es cuando hay delitos que son menores a 6 años. En este caso, como los empresarios fueron sacados de la figura de asociación ilícita que les había puesto Bonadío... ¿Asociación ilícita qué pena tiene? Hasta 10. Hasta 10. Sí. Entonces no podría. Pero en este caso, como quedaron con cohecho pasivo y dádivas... Ese delito te lo permite. Te lo permite. Entonces podrían eventualmente, si negociaran, como decía Facu, los defensores con el fiscal, podrían eventualmente llegar a un acuerdo. Después, si no llegaran en este caso, bueno, podrían ver de negociarlo con el fiscal de acá me acaba de llegar una información, no puedo revelar la fuente porque es una fuente reservada, pero me dice claramente, no está en los planes de Stornelli el juicio abreviado. Está bien, pero Seguro. porque se podría, técnicamente se podría. Claro. Bueno, pero para tener el juicio abreviado hay que sacar a Stornelli de la causa. Y no solamente sacar a Stornelli, hay que sacar a Rívolo de la causa, que piensan igual. Sí. Y yo no creo que le caiga tampoco muy simpático a Bonadío. No, absolutamente. Que en algunos casos, a ver, Bonadío todavía está decidiendo si homologa el arrepentimiento de, para mí, el arrepentido más importante de la causa de los Cuadernos, que es Víctor Manzanares. Nada más y nada menos que el contador de Néstor y Cristina. Conoce video, Bueno, ¿no? De toda la familia. Yo vi parte de la... no la pude ver toda porque no se puede. Yo vi parte de la confesión de Manzanares. No, es solo la confesión de Manzanares, Julio, es una película de Netflix. Usted no se imagina las cosas que cuenta Manzanares. Y cómo involucra a Néstor y a Cristina, me salgo un poco de tema, ahora vuelvo, cómo involucra a Néstor y a Cristina en las sugerencias para lavar dinero y ocultar plata negra. La casa de la madre de Kirchner ahí es No, clave. pero no solamente No solamente en la dónde lo guardaba. llave, Sí, no solamente los viajes de Muñoz que se conocieron, sino, claro... No, en cómo le pedían a él poner por acá, sacar por acá, el alquiler de los Sauces va por acá, el alquiler del Alto Calafate va por acá, pero quiero volver al tema. Las fuentes de la Casa Rosada, a quienes consultamos, desmienten terminantemente que el jefe de Estado esté detrás de semejante operación. Hasta donde se sabe, obviamente nosotros preguntamos, ¿no? Porque fuentes muy cercanas a Carrió, que cambiemos, dice, che, acá hay una mesa jurídica que quiere lavar todo. Hasta donde se sabe, Macri está seguro, bueno, nos lo dijo en la entrevista, que parte de la crisis económica tiene que ver con los Cuadernos. Es que es imposible que no afecte porque hay más de 30 empresarios de los más importantes de la Argentina que quedaron involucrados. Espérame ¿no? un segundito. Eduardo, buenas noches. Económico de que parte de la crisis y la devaluación y lo que pasó el año pasado tuvo que ver con los Cuadernos, como dijo el presidente? Yo no sé el contexto en que lo dijo el presidente, pero me parece que la crisis obedece a otros factores. Que esto, si tuvo alguna incidencia, posiblemente en la inversión, en algunos proyectos específicos, fue muy marginal. La crisis viene por otro lado y es, te diría, no necesariamente económica, creo que es más política que económica. Voy a seguir con la teoría explosiva de Elisa Carrió, pero quiero saludar a Eduardo Madeo. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Los sótanos del poder están funcionando fuerte, ¿eh? Sí. ¿Usted lo ve al presidente o alguna pata de la mesa jurídica del presidente metiéndolo en esto del juicio abreviado para que salgan mejor los grandes empresarios y funcionarios? No, sin ninguna duda. O sea, no soy abogado, no entiendo el tema, pero desde el punto de vista ético y político,
no me cabe ninguna duda que el presidente quiere que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Porque además, a ver, sería un error gravísimo perder la confianza de la gente en un tema en el que nosotros le hemos puesto tanta energía y tanto compromiso. Entonces, todo aquello que pueda frenar o enturbiar el proceso no es aceptable para nosotros. Bueno, esto dice usted y yo no tengo por qué dejar de creerle. Ahora, ministros del área económica sostienen que la paralización de las iniciativas de la participación pública-privada y algunas inversiones que sí iban a hacer y se postergaron de megaproyectos en Vaca Muerta están vinculados con los cuadernos de la corrupción. Y algunos lo comparan con Brasil, ¿no? De cómo impactó. En Brasil sí que impactó el lavallato, ¿no? En la economía, Eduardo. Sí, posiblemente. De todas formas, la crisis brasilera precede al lavallato. De vuelta, que sean coincidentes no implica que una cause la otra. Y en el caso nuestro, gran parte de las participaciones público-privadas cayeron básicamente por aumento del costo financiero argentino que hacía inviables los proyectos. O sea que hay un trasfondo distinto, me parece. Bueno, la diputada nacional Elisa Carrió, en su teoría explosiva, también sospecha que Casal, el procurador, ¿no? El jefe de todos los fiscales. Es así, el jefe de todos los fiscales. Sí. Podría llegar a pedirle a Stornelli que se aparte del expediente o que en su defecto se tome una licencia. Seguramente la fuente que está viendo este programa, muy importante, me va a decir si Stornelli estaría dispuesto a tomarse una licencia. A mí, se me ocurre que no. Pero Stornelli no piensa apartarse, me parece a mí, por su propia voluntad. Y es porque considera que se trata de la investigación más importante de su carrera, igual que Bonadío. Acá hay un tema que ustedes van a comprender ahora por qué hay tanta gente preocupada. Con distintos niveles de responsabilidad, yo voy a decir los nombres y ustedes me van a recordar de qué hacen y de quiénes se trata. Con distintos niveles de responsabilidad, en la causa de los cuadernos figuran como arrepentidos o imputados colaboradores. Escuchen estos nombres. Aldo Rollo. ¿Saben, no? Sí. Expresidente, se apartó de la empresa. Más de 100 años el Grupo Económico Rollo. Ernesto Clarence. ¿Quién es Clarence? El financista de los Kirchner. Uno de los financistas de los Kirchner. Carlos Wagner. ¿Quién es Carlos Wagner? Ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Y uno de los que reconoció no solamente su participación en el pago de coimas, sino en la organización de las empresas. La camarita. De la camarita, la famosa. Era el garante de los empresarios ante el gobierno. Debido le dijo, vos sos el garante de los empresarios ante el gobierno. José López. Bueno, Ex titular, secretario de Obras Públicas. sí, secretario de Obras Públicas. El hombre de los bolsos. Gabriel Romero. Del grupo Romero, claro. Y ex. Ángelo Calcaterra. Y ex. Y ex. Sergio Taselli. El empresario que además tiene aviones, que estuvo Ferroviario. vinculado a Jaime, vinculado a la industria ferroviaria. Enrique Menotti Pescarmona. Del grupo- Otro, Enrique Menotti Pescarmona. Yo acá me quiero parar. Porque Enrique Menotti, yo lo escuché hablar, un reportaje le hizo Fontevecchia larguísimo. Yo fui apretado, extorsionado. Bueno, usted pagó coimas, Enrique Menotti Pescarmona. Basta con esto de que son todos víctimas. Hubo un párrafo del procesamiento de Bonadío, del primer procesamiento, donde dice claramente que los empresarios no fueron víctimas, que fueron partícipes de este sistema, ¿no? José Chediak, el mismo que me dijo hacía tiempo, cuando yo conducí un programa en Radio La Red, hace 2 o 3 años, efectivamente a mí me pidieron coimas. Claro, no me dijo en el programa, yo las pagué, pero se arrepintió y reconoció, yo las pagué. Juan Carlos Goicochea, Isolux. Isolux. Alberto Taselli, el hermano de Sergio Taselli. Peleados entre ellos, ¿no? Claro, sí. Claudio Uberti, el señor de los peajes. Fabián Gutiérrez, secretario privado de Cristina. Acá se empieza a romper lo que bien definió Guillermo Moreno como los chicos que hablan, que no hablen los chicos. Se Canten, rompió la hormetá. No canten. Que no canten los chicos. Cuando Moreno dijo eso, los chicos todavía no habían cantado, pero empezaron a cantar. Y la declaración, la confesión más importante de todas, la del contador de Néstor y Cristina, Víctor Manzanares. Pero atención, que hay otra larguísima lista de empresarios y funcionarios que no se arrepintieron, pero que según Carrió buscarían obtener la posibilidad de ser sometidos a este famoso juicio abreviado. Y con penas leves y escarcelables. Escuchá,
entre otros. Oscar Thomas, ex director de Yacyretá. Atención con los abogados de Thomas, ¿eh? Atención, que ahí están trabajando raro. Rudy Ulloa Igor, ¿lo tienen? Ex cadete de Néstor Kirchner. Julio De Vido, lo tienen. Ulloa vinculado a D'Alessio, ¿no? Para decirlo. Sí, Las mismas palabras de Carrió. Una vinculación de tercera generación, pero vinculado a D'Alessio también. Que hay que explicar quién es D'Alessio. Así que volvamos al punto. Raúl Copetti, el primer financista de Néstor Kirchner, el que le hacía las cuentas chicas, medianas y grandes. Roberto Barata, Luis Benazza de Techín, Norberto Néstor Sosa. ¿Saben quién es Sosa? Otro secretario de Cristina en este caso. ¿Saben que a Sosa un día lo secuestraron? Lo tuvieron secuestrado 48 horas porque sabían que Sosa tenía en la casa donde vivía bolsos con millones y millones de dólares. Y eso está en la causa, no lo inventé yo. Paolo Roca, de Techín. Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, que acaba de salir en libertad. Ricardo Barreiro, el jardinero. Gerardo Ferreira, también de Electroingeniería. Y por supuesto, también Cristina Fernández de Kirchner, quien debería ser incorporada a esta altura al libro Guinness de los récords por ser la expresidenta con el prontuario más abultado del planeta, con 10 procesamientos, 5 pedidos de prisiones preventivas y 2 solicitudes explícitas de un juez para que el Senado de la Nación le quite los fueros. Al mismo tiempo que Carrió le envió la nota al procurador, Stornelli decidió no presentarse tampoco hoy a la declaración indagatoria a la que lo citó el juez federal Alejo Ramos Padilla. ¿Quién tiene la información esa? Decime por qué. Bueno, él considera que no es competencia de Ramos Padilla seguir en este caso, cree que la causa tiene que venir a Buenos Aires, amplió hoy su denuncia, incluso la que había hecho contra D'Alessio, incluyó al productor agropecuario Pedro Echeves, y ahora esa denuncia que estaba en lo de Ercolini fue al despacho de Claudio Bonadío porque Ercolini se declaró incompetente. Bueno, Stornelli acusa a Ramos Padilla de violar los deberes de imparcialidad y no mantener la necesaria reserva. ¿Y saben qué? Tiene razón. Lo que hizo en el recinto es escandaloso. Y ahora les voy a explicar por qué, las consecuencias que trajo. Alguien se lo debería decir a Ramos Padilla, ¿eh? Carrió es más explícita todavía. Acusa a Ramos Padilla de montar un show, de revelar conversaciones privadas en el recinto y de haber publicado el número de teléfono de Paulo Oliveto. ¿Saben lo que le pasó a Paulo Oliveto? Lo mismo que nos pasó a algunos otros cuando se difundió públicamente nuestro teléfono. Le enviaron miles de mensajes de WhatsApp, insultándola, amenazándola de muerte. Cuidado, que muchos de esos mensajes van a ser judicializados. Porque parece que hay un grupete que se especializa en eso. Te meten en las cadenas de WhatsApp, te empiezan a insultar, te empiezan a amenazar de muerte. Y Paulo Oliveto, que ahora está a punto de irse de viaje, va a volver en unos días, por suerte, estaba agobiada. La acosaron y se le metieron en la intimidad familiar. Ya vamos a seguir con eso, pero yo quiero hablar con Julio Bárbaro, con Levi Yeyati, con Eduardo Amadeo, y también mostrarles la entrevista que le hicimos al ministro Garabano hablando de todas estas cosas. Pero quiero volver a un detalle que me parece importante. ¿Qué es lo que está haciendo Ramos Padilla? ¿Por qué sigue en la causa de Ramos Padilla si su competencia está discutida? ¿Por qué no reconoce que se mandó una macana con lo que hizo en el recinto? Carrió y Stornelli ya están empezando a descubrir quiénes están detrás de esta opereta que tiene sede en Dolores. Lo voy a contar rápidamente. Parece que D'Alessio, el presunto extorsionador, y Pedro Echeves, que a veces se llamaba González, el presunto extorsionado... Denunciante en este caso. Sí, son más que amigos, te diría. Parece que De Gastaldi, el comisario, que estuvo en la AFI hasta hace 5 minutos... Aníbal De Gastaldi, recordá, Luis, comisario de la Bonaerense. ¿Y el otro comisario? El otro que es Ricardo Bogoliuk, también comisario de la Bonaerense. Claro. Bueno, se conocían hace mucho más tiempo que el que dicen. Claro. Con el señor Pedro Echeves
aparentemente empresario agrícola. Compartían cosas también. Sí. Estaba mencionado en la Casa de los Cuadernos y no estaba. Sí, con muchos problemas en los negocios que planteaba de... ¿Cómo eran esos negocios de exportación? Perdón, Luis Gigliotti, no te quiero meter en esto. ¿Te acordás de esos negocios que te proponía Moreno que te decía, mira, para cobrar dólares vos tenés que vender maíz claro. y le tenés que proponer... Certificados de JAI se Las llamaban. declaraciones juradas anticipadas de Claro. exportación. ¿Cómo era el tema? No, pedían para importar, pedían que se exportara por una misma cantidad, entonces había gente buscando exportaciones, hacerse exportaciones para netearlas con las importaciones. Para Es- Muy activo Chévez en esa materia, muy activo. Dicen que Chévez y estos dos comisarios se presentaron y se encontraron en un edificio de Puerto Madero en el que trabajaban juntos. Mentira. ¿Sabe dónde se encontraron? Dice gente muy cercana de Gastaldi, en un hotel emblemático. Un hotel donde, según las causas de los cuadernos, se pagaban coimas. Un hotel cuyos dueños están en la causa de los cuadernos. Bueno, uno murió y la hija también murió. La familia Relats. Y atención a los kirchneristas que juegan con los sentimientos. ¿Sabe que Silvana Relats tuvo cáncer? Y muchos dicen que fue provocado por la vergüenza y el dolor que le generó el tremendo negocio que le propusieron los Kirchner con los hoteles. Se conocieron ahí. Es Chévez, este personaje misterioso que cada vez, cuando vos le vas sacando las capas de la cebolla, te vas encontrando con mucha sorpresa. Y hay abogados que trabajaron para Lázaro Báez, que están vinculados a los servicios paralelos de inteligencia, que están en toda esta operación, que quieren no solamente voltear las causas de los cuadernos, sino voltear la ruta del dinero acá. ¿Saben por qué? Porque Lázaro Báez está desesperado. 3 años tiene de prisión, ¿no? Sí, cumple ahora en abril Bueno. 3 años. Desesperado. No es que todo tiene que ver con todo. Está profundamente conectado todo. Y la explosiva teoría de Elisa Carrió, que puede ser una jugada anticipada, está pensando en esto. Tenemos más información, me está llegando más información. Dentro de un ratito la vamos a poner en el aire. Julio, tus primeras consideraciones sobre esto, después vamos a hablar de política. Yo creo que lo de Ramos Padilla sabemos qué sentido tiene y necesitamos aislarlo. No sé si sirve una teoría de la conspiración. Creo que hay que aislarlo como un grotesco y no sacarlo de ahí. Porque si no le damos nosotros una entidad que desde el punto de vista jurídico no merece. Acá no hay dudas sobre Stornelli o no hay dudas sobre Bonadío. No hay dudas sobre el delito y el castigo. Esto que aparece es para que nosotros lo pongamos afuera de juego. Que quede en C5N. De ahí no tiene que salir, ¿no? Hugo, vos tenías información sobre Ramos Padilla. Sí, Es una tensión para nosotros. es una tensión. Atención entonces, información sobre Ramos Padilla. Dale. Luis, mañana se va a presentar en la comisión bicameral que investiga los organismos de inteligencia el juez Lo que dice Ramos Padilla, Claro. que además, atención, hoy fue recusado por el fiscal Stornelli por violar el artículo 157 del Código Penal, que dice que se ventiló información del expediente cuando eso está prohibido. Veremos cuál es el comportamiento del juez mañana Ahora, en esta trama de supuesto espionaje paraestatal, Ahora, como lo define el juez de Dolores. mirá que bien lo que dice Julio. Ignorémoslo a Ramos Padilla. Pero pará, pero se meten en todos los vericuentos porque se te meten en la comisión de inteligencia, se meten en el recinto. A ver, Ramos Padilla es un juez federal, Julio, no es un Tiene que quedar Carlito. limitado al kirchnerismo. No tiene que salir de ese agujero. Pero Si es no un juez aislamos federal. eso, ¿eh? Es un juez federal. Está acusando a un fiscal. Está hablando de una extorsión. Sacamos una procuradora de encima. Es un proceso, pero hay que seguir aislando y terminar con eso. ¿Vos crees que hay que seguir en el intermedio? Sí, claro. ¿Qué me decís, Hugo? Que él mismo pidió que lo recibieran ahí. El senador Juan Carlos Marino será quien lo reciba. Va a ser una reunión secreta para contarles detalles de esta investigación. Recordemos, el titular del juez de Dolores fue que había una inteligencia paraestatal basado en lo que, bueno, él investigó sobre Marcelo D'Alessio. Bueno, espérame de nuevo, porque la verdad es que yo ya estoy grande para esta cosa. Primero empezaron con que Stornelli era parte de la extorsión.
no lo pudieron invocar porque no tenían un solo dato, no lo pudieron invocar, y ahora te venden lo de la inteligencia paralela. ¿Para qué? Claro, porque acá no solo... ¿Viste que una noticia tapa la otra en Argentina? Hoy lo hablamos esta mañana en el programa de Julio Bárbaro y Carmela, su hija. Una noticia tapa la otra y nadie se acuerda de nada. Cristina, del Senado, dijo, tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia porque hay inteligencia extranjera metiéndose paralelamente, porque D'Alessio en la Embajada de los Estados Unidos... Nadie se acuerda de esto. También lo tenemos que ignorar. No, ignorar, aislar, digo, y darle el valor que tiene. Este juez es el resto de una estructura jurídica que por suerte nos sacamos de encima, punto. Después tenemos otro problema, pero eso lo estamos aislando. Ahora vamos a hablar de otros temas que son políticos también. Eduardo, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Su mirada. Sobre el tema general. Sobre lo que estamos hablando. A ver, me parece que es, primero, muy bueno para todos nosotros, en todo sentido. Creo que esto es un cambio de época absolutamente. La Argentina ha vivido durante mucho tiempo en un marco de acuerdos corporativos entre lo peor de la política y lo malo del empresariado. Y esto está produciendo una limpieza sobre la cual no se va a volver atrás. Y creo que en este momento... Usted está seguro, ¿no? Porque están intentando, ¿eh? Sin duda, pero bueno, todo dependerá primero de la firmeza del Poder Judicial. El Poder Judicial está bajo una enorme presión, como lo dijo ayer Rosenkrantz, el presidente de la Corte, que reconoció eso. Segundo, de una presión de una parte de la política. Yo creo que todo el tiempo, por ejemplo en el Congreso, hay que dar muestras de dónde está uno. Por ejemplo, votando la extinción de dominio. No con discusiones, hay que votar discusiones... hay que votar la extinción de dominio. Absolutamente. Pero perdón, el gobierno planteó un decreto de necesidad de urgencia. Sí. Y están diciendo que ese decreto de necesidad de urgencia... No, en realidad me confundí. No votando, sino no volteando la ley. No volteando. No volteando. Todo el tiempo tenemos discusiones donde se juega no la palabra, sino los hechos. Levantar la mano. Perdón que bajo de nivel. No estamos pudiendo sacar de la comisión la ley de barras, que es una demanda social enorme porque la oposición, toda la oposición, está buscando que esto no salga. Entonces es muy interesante. Si uno ¿Pero es toda la oposición? Bueno, una parte muy importante de la oposición, cualquiera que vea lo que pasó ayer en las comisiones, se dará cuenta cuál es la... Igual, Eduardo, a ver, yo quiero diferenciar... A ver, si nosotros queremos... Yo quiero aislar la política loca sectaria del kirchnerismo. Quiero aislarla como dice... como totalmente, dice es así. Pero yo no creo que todo el peronismo esté detrás de la locura de las operaciones. No, pero hay que... En esto tenemos que estar juntos. En esto no hay medias palabras, Luis. En esto se está jugando mucho del presente, el pasado y el futuro de la Argentina. Entonces hay que acompañar. Estoy absolutamente de acuerdo con Julio que hay que aislarlo a Ramos Padilla. Lo del otro día fue, a ver, un horror y una payasada. Y espero que realmente... Mañana va a volver sí, bueno, no. Claro, pero lo llevan al Congreso. Violó todas las reglas elementales. El tipo cree que tiene derecho a utilizar las grabaciones para su propia proyección personal. Entonces, creo que estamos en un momento crítico del futuro de la Argentina, porque de lo que suceda aquí dependerá la actitud que van a tener las corporaciones en el futuro con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Bueno, una de las cosas que se está discutiendo, atención Facundo Pastor, es una decisión que estaría tomando el juez Lijo y que tiene que ver con la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito, ese mamarracho que debería ser enseñado en la Facultad de Derecho. Yo le escribí completo el expediente en un libro que se llama Él y Ella, hace tiempo, para reabrir la causa de enriquecimiento ilícito que cerraron Ollarvide y otros más. Estaba Manzanares ahí, fue el que lo declaró, tomando champán. Atención, Facundo Pastor, dame la información, ya. Mirá, Luis, la causa estuvo abierta apenas 6 meses, la cerró en su momento el propio Ollarvide, y lo que está intentando hacerse ahora es ver si se puede reabrir justamente esa causa a través de una convocatoria, de una citación que haría el juez federal Ariel Lijo, de un testigo clave. Ahora les vamos a contar quién es ese testigo clave y por qué fue clave, lógicamente, en el momento de esa causa. Ese testigo es el ex auditor Eduardo Blanco Álvarez, ex auditor de la Fiscalía. Perdón, recién estábamos viendo, la foto que vimos recién era la del juez Ramos Paredes. Claro. Nosotros tenemos la foto de Álvarez Blanco. Tenemos la foto, ya se la voy a pasar a producción. Si me das un minuto, Luis, se la pasamos. Bueno, yo voy a contar quién es Álvarez Blanco. Dale. Álvarez Blanco estaba en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas junto con Manuel Garrido. Fue uno de los pocos que tenía lo que había que tener en ese momento para decir
esto es un escándalo, la causa no se puede cerrar, paren todo, hablen con los fiscales, hablen con los jueces. ¿Y saben lo que hicieron? No solamente empezaron a apartar a Manuel Garrido, sino que Álvarez Blanco lo mandaron a una especie de sótano en Comodoro Pi como castigo por atreverse a revisar los números del desastre que era la declaración jurada de Néstor Kirchner. Claro, a ver, Luis, Álvarez Blanco, ahí van a ver ustedes la foto, es quien le pone la firma a ese informe que obviamente contrasta números y que efectivamente muestra que no cerraba el patrimonio de los Kirchner. Blanco Álvarez, el ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es el que observa justamente que el patrimonio que rondaba en su momento los 28 millones de pesos no cerraba y descubre un incremento de cerca de 24, casi 25 millones de pesos, y con la aparición obviamente de ese incremento es donde sostiene, acá hay que investigar por enriquecimiento ilícito. Repito, es una causa que estuvo abierta 6 meses, la cerró en su momento Ollarvide y muchos años después Ollarvide termina reconociendo en el medio de una declaración que había sido presionado, que en su momento le habían tirado a Estiuso, a Javier Fernández por la cabeza y que obviamente la había cerrado por eso. No, yo no quiero agobiar con datos a los que están del otro lado a esta hora. Fueron los primeros que descubrieron las inconsistencias entre las declaraciones juradas de Báez y Néstor Kirchner, que cuando se cruzan en la FIP dicen tenían una deuda que no sabían cómo. Bueno, después ustedes van a ver cuando se conozcan las declaraciones de Manzanares. ¿Es la verdad? No, la verdad es que... Porque el tipo te explica cómo ocultaban los bienes. A ver, voy a contar solamente un detalle. Figuraba en la declaración jurada de Néstor Kirchner una deuda a Lázaro Báez, pero no la había hecho efectiva la deuda. Entonces se había armado un lío contable de 8 millones de pesos en ese momento. Se había armado un lío contable, pero sopilante. No sé, es lo mismo que no quiero decir. Es lo mismo que Facundo Pastor le deba hoy a Machiavelli, no sé, un montón de plata, y uno la tenía en la declaración jurada y la otra no. Entonces se tenía que rectificar inmediatamente y habían sonado todas las alarmas, porque la FIP cruza información. En ese momento también cruzaba información. ¿Saben? Ahí está la foto. Ahí está la foto. Sí. Ahí está la foto. Luis. Este hombre es clave, ¿eh? Sí. Detrás de la figura de este hombre es clave, está la posibilidad de abrir. Y tenía lo que había que tener en el momento que había que tener lo que había que tener. No ahora, que son todos valientes. Ahí está, Eduardo Blanco Álvarez. Sí, y te aclaro algo, Luis. Déjame terminar con la anécdota. Ahora te cuento algo de terminar con la anécdota. Tenemos que solucionar. Tenemos que rectificar las declaraciones. 8. Pero para rectificar las declaraciones, Néstor, tenés que devolverle la guita a Lázaro Báez. Son 8 palos de pesos. No sé cuántos dólares eran un montón de guita. Empiezan a recorrer en auto por Río Gallegos Daniel Muñoz, Lázaro Báez y Néstor Kirchner, esperando que efectivamente se venciera un plazo fijo de Néstor Kirchner, sacara la plata, lo depositara inmediatamente en la cuenta de Lázaro Báez para que todos los números cerraban, porque explotaba una bomba informativa que no se podía sostener. ¿Esto lo inventé yo? ¿Lo estoy inventando yo? No. Es una de las cosas que contó Manzanares en su confesión, una de las más importantes como arrepentido. Dale, Facundo, vamos. A ver, veían recién la foto del ex auditor, que es clave en la reapertura, es el hombre que detecta las inconsistencias, es clave en la apertura. Y te voy a dar, Luis, un detalle que hace, te diría, 10 minutos antes de entrar al programa, nos contaba una fuente muy cercana a esta investigación. Va a ser clave la declaración de este hombre, pero también depende de otras instancias. Por ejemplo, depende de que la declaración de Manzanares termine siendo homologada. Si la declaración de Manzanares termina siendo homologada y la declaración testimonial de este hombre, que acabamos recién nosotros de mostrar, o ratifica lo que en su momento él investigó en el 2009, y yo te diría que vamos en un par de días a tener el título, se reabre la causa por enriquecimiento ilícito. Por causa írrita. ¿Sabes que Manzanares dijo que viajó? Justicia, no, ¿cómo se llama? ¿Justicia írrita? Sí, claro, porque hubo un delito. Cosa jugada írrita. ¿Vos sabés que Manzanares dijo que viajó 11 veces a Buenos Aires para reunirse con los peritos de la Corte para arreglar esa declaración? Sí. Que hubo champán con Ollarvide. Sí, lo acabo de decir. Exactamente, ¿no? Todos esos detalles que tienen que ver con lo que es fundamental para que se reabra este proceso. Yo quiero pasar de a poquito de los sótanos de poder al sistema judicial, del sistema judicial a la política, de la política a la economía. Por eso está Julio Bárbaro, por eso está Eduardo Amadeo, por eso está Eduardo Levi Yeyati.
En una entrevista exclusiva que le acaba de hacer Cecilia Devana al ministro Garabano, Garabano empieza a responder sobre qué piensa una persona cuando otra de su mismo partido, Cambiemos, le dice nada más y nada menos que idiota. ¿Podemos poner esa primera parte de la entrevista de Cecilia Devana con el ministro Garabano? Ministro, ¿cómo se sintió con los dichos de Elisa Carrió, una dirigente de tanto peso dentro de Cambiemos, y lo que dijo hace pocos días? Bueno, la verdad es que ya estoy acostumbrado en algún punto y creo que lo que tenemos son diferentes estilos con la diputada en esto, pero más allá de esos diferentes estilos, los dos tenemos bajo el liderazgo del presidente Macri los objetivos de mejorar la justicia, combatir la corrupción, las mafias, y ahí creo que estamos trabajando bien juntos, así que más allá de estas cuestiones yo no les presto atención, lo importante es seguir trabajando. ¿Pero no le resultó ofensivo? ¿Cómo, digo, es el término imbécil que habla de falta de inteligencia? Digo, es agresivo el término. Sí, yo creo que escuchando, que lo escuché en un reportaje de Johnny Viale, no había escuchado el audio, lo escuché en ese momento. No creo que ella intente hacerlo de ese modo y yo de buena fe tampoco no lo haría agresivo de esa manera, así que no lo sentí la verdad de esa manera. Sí que tenemos estilos y matices sobre distintos temas, pero no le he dado mayor significación. Creo que lo importante es trabajar, son los objetivos comunes y esa es la línea. Cecilia Devana después le preguntó sobre un tema por el que Garabano se pronunció y tiene que ver con el juez Alejo Ramos Padilla. ¿Cómo ve la situación del juez Ramos Padilla? Sí, bueno, nosotros como ustedes saben hicimos una presentación ante el Consejo de la Magistratura donde marcamos una serie de irregularidades que para nosotros era lo que legalmente correspondía y lo que teníamos que hacer habiendo tomado conocimiento de determinadas circunstancias. A partir de eso es el Consejo de la Magistratura el que debe evaluar si esta persona desempeñó bien o mal su tarea. En esto el gobierno, y se han levantado muchas críticas, pero la verdad es que el gobierno en esto siempre ha sido muy prudente, muy institucionalista, y en esta línea el Consejo de la Magistratura es el órgano que corresponde para que evalúe esta conducta. ¿No cree que fue una actitud como muy kirchnerista, digamos, que era cuando algo no gustaba se avanzaba contra ese magistrado? No, la verdad es que no, porque yo entiendo y que realmente el kirchnerismo ha dejado una sensibilidad muy grande a todo. Yo me incluyo, yo era fiscal general y fui atacado, me acuerdo en los últimos tiempos, en conferencias de prensa por Aníbal Fernández y por otros funcionarios kirchneristas. Creo que acá es otra cosa, creo que lo que se ha hecho es una presentación formal al que en Consejo de la Magistratura, muy respetuosa, muy equilibrada, marcando las cuestiones que uno considera que hizo mal este juez. ¿Hay una intención desde el juzgado de Dolores de voltear la causa de Cuadernos apuntando al fiscal Stornelli? Yo no puedo hacer esa afirmación. Lo que sí puedo señalar es que tanto la competencia de la causa como el inicio de la causa es muy extraño. Es realmente muy extraño. A mí, yo lo mencionaba hoy en un reportaje radial a la mañana, me hace acordar a otras causas muy sospechadas, como fueron en su momento la de Fallonato Márquez en Campana cuando avanzaba sobre el candidato a diputado de Narváez, o la misma causa de las escuchas contra Macri, o la causa contra Papel Prensa, o la causa contra las hijas de Noble. Es decir, todos procesos que realmente se inician de modos anormales y que tienen más visibilidad como show mediático que como una investigación judicial seria. Bueno, ¿cómo lo viste al ministro, Cecilia? Lo vi tranquilo, muy moderado como es siempre él, o como al menos se ve públicamente. Pero tiró títulos, Pero tiró títulos, sí, y no eludió ningún tema. Realmente estaba dispuesto a hablar de todo, de Carrió, de Ramos Padilla, de la... Pero Eduardo Amadeo, ¿qué me decías? No, que, a ver, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Nosotros, en minoría, en estos 3 años y pico sacamos 250 leyes. Sacamos leyes importantísimas, arrepentido, flagrancia, leyes fundamentales para la Argentina. No tuvimos una sola diferencia. Lilita tiene su personalidad que bien conocemos. También tenemos amigos radicales con personalidad.
pero la verdad que el bloque ha funcionado fantástico y Cambiemos ha funcionado fantástico en ese tema, porque se discute mucho para adentro, por ahí Lilita dice lo que siente, pero lo importante es, para el funcionamiento del Congreso, es que Cambiemos se mantuvo como una fuerza unida y se va a mantener en el futuro. Cecilia Evana, última parte, creo que es la última parte, ¿no? De la entrevista con el ministro Garabano. ¿De qué habló? La situación de Cristina Fernández de Kirchner. La situación procesal. Procesal de la expresidenta, sí. Adelante. Por último, que una persona que tiene 10 procesamientos y, 5 pedidos de prisión preventiva, ¿debería ser candidata a presidenta? Yo creo que el derecho electoral es un derecho en esto sagrado, en nuestra democracia, en nuestra república. Nuestras leyes habilitan, porque hasta que una persona no esté condenada, obviamente puede ser candidato, con lo cual me parece que sí, que está en todo su derecho. Si no, habría que modificar la ley, como ha hecho Brasil u otros países, pero también recordemos que aún en el caso brasilero debe haber una condena ratificada por un tribunal de segunda instancia para no ser candidato. Recordemos que en Brasil el expresidente Lula fue detenido luego de ser condenado, esa condena ratificada por Cámara, y esa ratificación por Cámara, si se quiere, convalidada por el Tribunal Supremo de Brasil al rechazar un recurso, ¿no? Entonces me parece que hay que ser en esto muy prudentes, muy cuidadosos, muy respetuosos del orden y de las normas, ¿no? Me parece que esa es lo que garantiza, en definitiva, que no se pueda condenar a inocentes o hacer persecuciones. Por eso es tan importante respetar en esto el sistema de justicia y las decisiones que vaya tomando. Muy bien, y tenemos otra información que tiene que ver con algo que se estuvo discutiendo y que va a haber un lío con esto, Julio y Eduardo, que es el financiamiento de la política. Porque acá el financiamiento de la política se cruza de nuevo con la causa de los cuadernos. Dale, Facundo Pastor. Mira, Luis, esto que tenemos acá es parte del dictamen, ¿sí? Se habían puesto de alguna manera de acuerdo en algunos puntos, después se trabó. Y se trabó y obviamente van a ver ustedes los puntos en los que se trabó el proyecto de ley de financiamiento de las campañas. Los puntos claves para tener en cuenta qué se estaba discutiendo, en algunos puntos hubo acuerdo. No vas a poder creer en qué punto se trabó, ¿sí? Fíjate en los puntos en que estuvieron de acuerdo cuál es este proyecto, bancarizar los aportes, en esto se ponen de acuerdo. Ahora vamos a hablar con Julio. Habilitar contribuciones empresarias de las campañas. Acá se discutió, ¿sí?, el tope de aporte por parte del sector privado. Primero era de 5, después finalmente se pusieron de acuerdo en el 2% de todos los gastos autorizados. ¿Sí? Acá también se pusieron de acuerdo, no habilita a los sindicatos a hacer aportes. ¿Sí? En este punto todos se pusieron de acuerdo. ¿Dónde se traba? Vos fíjate que se traba en un punto a 5 meses o con 5 meses por delante de la campaña que va a terminar en un escándalo. En muchos países terminó en escándalos de las fake news y de todo lo que circula. Y vos me estás mirando y decís, ¿qué tiene que ver la fake news con el financiamiento? ¿Qué tiene que Mirá ver? dónde se trabó hoy la discusión que pasó a cuarto intermedio. Se quería, un sector quiere que la oposición quiere que el 50% de la inversión de publicidad electoral sea destinada a portales digitales de producción nacional, es decir, sitios de información hechos en la Argentina de producción nacional. El oficialismo dice, no estamos de acuerdo con que se fije un porcentaje. Del otro lado dice, claro, ustedes porque quieren poner la plata a Facebook y a Google y eso puede el día de mañana derivar en que la plata para las campañas se termine utilizando para esta suerte de campañas de fake news que son las noticias falsas. Esto están discutiendo. A ver, está trabado hasta la semana que viene. Julio fue titular del Confer, sabe de financiamiento de los medios, sabe de financiamiento de campañas electorales y Eduardo Amadeo supongo que también. ¿Cuál es la discusión de fondo acá, Julio? No, acá la discusión es válida. ¿Cuál? La discusión es válida. ¿Cuál? ¿La del 50%? La del 50% de las redes. Porque el drama de los argentinos como sociedad es que tenemos toda nuestra estructura de comunicación casi agonizando sin un mango, y entonces vos decís, pongamos un pedazo acá. Y el 50%, te digo, podía haber dicho alguien que es poco. Pero que la mitad vaya a redes nacionales es imprescindible. ¿Pero estamos hablando solamente de redes digitales nacionales o estamos hablando de medios de comunicación tradicionales como la televisión? No, redes. Si medios no hay externos, no hay ninguno, digamos, serían nacionales, entre comillas. Sí, dice, el proyecto dice de producción nacional. De producción nacional. Digo, pero ahí se discute, digo,
Uno hubiese pensado, Luis, que se discutía, se debatía, y seguramente Amadeo va a poder hacer su aporte, que la discusión pasaba por otro lado. Se pusieron de acuerdo en el tope del sector privado y cuánto pueden poner el sector privado. Se pusieron de acuerdo en que los sindicatos no pueden participar del aporte y se traba en una cuestión donde se discute cómo se va a repartir de alguna manera, para que la gente lo entienda, la torta publicitaria. De un lado dice, porque ustedes quieren hacer jugar a las falsas noticias. Digo, esta es la discusión, se trabó de vuelta. A ver, Eduardo, ¿cómo es el tema? Primero, enorme avance. La verdad que las tres cosas que Facundo marcaban... Sí, pero no se pusieron de acuerdo. Bueno, Hoy, por lo menos. pero a ver, eso es lo bueno del Congreso, que no te pongas de acuerdo hasta que finalmente te pongas de acuerdo. Eso está bien. Con respecto al tema de fake news, uno sí, digo, acá nadie tiene las manos limpias. O sea, la posibilidad, en este mundo totalmente interconectado, la posibilidad de acceder a las redes internacionales y operar, lo hace todo el mundo. Yo lo que me falta, porque no estoy en esa comisión, Luis, es saber si efectivamente se trata de evitemos que los extranjeros se nos metan en la campaña, como sucedió en el caso de Trump y sucede todo el tiempo, como sucedió en el caso de Brasil, o démosle torta publicitaria, digamos, a los productores argentinos. Pero perdón, la discusión de que se te metan en la... Nos estamos metiendo en una discusión apasionante. Apasionante. La discusión de que se te metan en la campaña no tienen que ver con los algoritmos para identificar y detectar votantes. Imparable. ¿No? Que es distinto a que existe, el Big Data existe. Bueno, es eso, Luis. ¿A quién le van a dar la plata? ¿Se la van a dar a un medio de comunicación que tiene producción de contenidos nacionales, ¿sí? ¿O se la van a dar a los algoritmos para que los algoritmos se descontrolen? Digo, imparable. La política va a terminar financiando de alguna... Va a sacar un pedazo para financiar toda esa locura que acecha al mundo de alguna manera. Esa es la discusión. Es imparable, muchachos. A ver, ¿por qué dijo con la fake news nadie tiene la mano limpia? ¿Qué? No, porque cualquiera que quiera hacer una campaña del otro, aprieta un botón y lo consigue. Esta empresa que hizo la Yo no tengo campaña, ninguna duda que el kirchnerismo hizo. ¿Y usted también hicieron? Yo la verdad es que por suerte no tengo nada que ver con el tema de la campaña. Me dedico a temas más tontos como la economía. Pero digo, lo que quiero decir es que no se puede frenar lo que es imparable. Uno toca un botoncito, habla con don John Smith y hace la campaña. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar de otra manera, tener buenos organismos de control para evitar este tema, para frenarlo. Es imparable, pero se puede controlar, ¿no? Y a mí me parece un tanto fundamental que ya, eso sí que es un avance, que se pusieron de acuerdo en la bancarización de los... Fantástico. Se acabó los bolsos con plata, se acabaron. Es un paso excepcional. Es un avance, en serio. Se acabaron, digo. En una de esas se acaban los bolsos con plata. Luis, en nuestra sociedad, la política era la justificación del robo. O sea, afanaban para la política y nunca llegaba a la política, se quedaba mucho antes. Este es un dato de la situación, digamos, era una justificación, no era una razón de fondo. Si la política lleva mucho menos dinero del que se roban, infinitamente menos. ¿Y los empresarios qué van a hacer, Julio, con los cuadernos de la corrupción? Porque ¿está claro, Facundo, si tiene un límite o no para aportar los empresarios? Sí, el sector privado tiene el límite que fue parte de la discusión. Del gasto total aprobado, puede provenir solamente el 2%. Se había discutido y en algún momento se había hablado del 5%, como dijo Amadeo. ¿Pero el 5% de la facturación de la empresa? No, el 5% del total de la campaña. De la campaña. Ahora se fijó el 2%, es decir, supongamos, no me quiero poner a hacer números porque por ahí le pifiamos, pero de 100 pesos aportados, ¿sí? Solamente 2 pesos pueden provenir del sector privado. Antes iban a provenir 5. Antes estaba descontrolado. Cuando entra el dictamen a comisión, se discutía si era 5 o 2. Finalmente, todos los partidos se ponen de acuerdo. La pregunta es, ¿quién va a financiar las campañas políticas? Pará. Y otra cosa. Está bancarizado. Que sea con nombre y apellido. Que los empresarios que pongan sea con nombre y apellido. Porque eso, me parece a mí, va a permitir dos cosas. Una, que todo el mundo sepa quién apoya a quién. Y la otra, que los empresarios tengan yo diría, el buen gusto de apoyar a todos, ¿no? O apoyar a todos en la medida que puedan, ¿no? Seamos optimistas. Yo que meto todo el tiempo la palabra futuro porque creo que esta es la discusión. La discusión que se viene este año es pasado-futuro. Y esto es otro elemento de la construcción del futuro. Una sociedad en la que no sea posible hacer lo que decía Julio recién, que ha sido parte de la historia en la Argentina y en todos lados. Así que yo estoy muy contento con este avance. Luis, un detalle más. Sí. No solamente la limitación de ese tope del 2% es para empresa, sino también para persona física. Persona física y persona jurídica. Es decir,
no puede venir una empresa X a poner determinada cantidad de plata, tampoco puede venir una persona física a poner determinada cantidad de plata. Eso se ve en el artículo 16 del proyecto. Y el aporte de dinero debe ser efectuado: transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, plataformas o aplicativos digitales, siempre que estos permitan, obviamente, lo que vos estabas marcando recién, la identificación fehaciente, del donante, y sobre todo, me parece algo importantísimo, la trazabilidad del aporte. Che, ¿no? Hablando de eso, ¿qué pasó con la causa de los aportes truchos de las campañas de Cambiemos, Cecilia? Quedó acumulada en el despacho de Ariel Lijo también. O sea, primero la tenía Casanelo, después se la quitaron a Casanelo, o una parte de la causa no pasó a la provincia de Buenos Aires. Una parte, claro, el juzgado electoral de La Plata, con lo cual queda como un delito electoral, que es un delito de pena muy, muy baja, digamos. El posible lavado, Casanelo, pero ahora tiene todo acumulado Ariel Lijo, que está pidiendo muchas medidas de prueba. Va a haber novedades en esa causa. Bueno, eso también, hay que investigar. Eduardo Amadeo, nos dicen que hay muchas, en las redes sociales están preguntando mucho por los créditos SUBA y lo están criticando, no sé por qué razón, y no sé qué responsabilidad le cabría. No, porque yo soy presidente de la Comisión de Finanzas. Mire, este es un tema, a ver si puedo hacerlo rápido. Perdón mi ignorancia. No, lo puedo hacer rápidamente. El primer dato de números es que se dieron 145.000 créditos y solo hay en este momento en el Banco Nación, que dio 45.000, 130 personas que tienen problemas. El crédito UBA ha sido excelente porque la gente recibió plata en dólares, porque usted le dio a una persona para que comprara $100.000 de departamento. Pero no se cayeron un montón de créditos. No, señor. Solamente nada. La mora es nada. La gente está muy activa en las redes, pero la realidad de los que pagan todos los días es altísima. Es muy bajo el porcentaje de las personas que no están pagando. ¿Por qué? Porque usted compró un departamento que valía en su momento $100.000, le dieron 2 millones de pesos. Hoy tiene 4,5 millones. En términos de pesos, está mejor porque usted está dolarizado. Su cuota está asociada a su salario. Pero como todas las personas que tomaron los créditos están en blanco... Una devaluación. Pero todos están en blanco, su salario se va ajustando con las paritarias. Sí, no sería un momento en donde el salario está ajustado. Es cierto. Algunos no deben poder pagar, supongo. Es cierto, pero si la diferencia, el desfasaje entre una cosa y la otra, entre el salario y la cuota, se da y es muy alta, el banco le extiende el plazo de modo que usted no esté apretado. Nosotros tenemos que cuidar mucho este sistema, Luis, porque apenas la economía se ordene y volvamos a números razonables, vamos a repetir lo fantástico que tuvimos el año pasado, donde dimos 145.000 créditos. Así que si hay casos muy importantes, los bancos los están considerando, pero la mora es simplemente nada. Bueno, yo quiero dar una buena noticia, que es el fracaso de una denuncia. El fracaso de una denuncia contra una mujer llamada Leonor Lamberto, Leonor creo que es el apellido, ¿no? Exactamente. Leonor Lamberto, contra insisto, hay sindicalistas buenos que defienden a sus trabajadores, este no. Este es Lucho Jiménez. Le decían, con razón, el Pata Medina de la agencia Telam, y Leonor Lamberto había denunciado en su momento a Lucho Jiménez. Presenta la nota vos, Hugo Machiavelli, dale. Luis, ella contó que fue acosada laboralmente y con una insinuación de tipo sexual. Ella era trabajadora de la cocina que manejaba este sindicalista, que estuvo denunciado por varios delitos, incluso por contrataciones espurias. Pero acá la denuncia, a partir de lo que ella dice, es contra ella por calumnias e injurias. Y nosotros le hicimos una nota en su momento. Fuimos los únicos que fuimos a verla cuando conocimos la denuncia. Se la hizo Hugo Machiavelli. Mirá esta síntesis. Luis Omar Lucho Jiménez es subgerente de la agencia Telam. Cobra por ese cargo 122.000 pesos. A la vez, es secretario general de CITAPREN, un gremio de los trabajadores de servicios de esa empresa estatal. ¿Dónde está el sindicato? ¿Cuál es la dirección? Hoy no hay. Si tendría que darte una dirección, te tendría que decir que vayas al ministerio o entres a la página del Ministerio de Trabajo y busque la dirección. ¿Pero y dónde van los afiliados que tienen que hacer un trámite como afiliados del sindicato? Hoy, en la actualidad, en el 5º piso de Bolívar 531, que es la agencia Telam. Lucho Jiménez nació en septiembre del 57 y entró a Telam en enero de 1980.
cuando la agencia era presidida por el coronel Rafael de Piano. Es subgerente del Departamento de Logísticas e Ingresos. Utiliza su oficina del 5º piso de la sede de Bolívar 531 para las reuniones sindicales y como depósito de los bombos, pancartas y papelería de su gremio. ¿Creció patrimonialmente mucho Jiménez estando en Telam? Y ha crecido patrimonialmente, sí. ¿Es un hombre rico? Yo te diría que hoy tiene un buen pasado. La cornisa pudo acceder a la denuncia que investiga la Oficina Anticorrupción sobre la vinculación de Lucho Jiménez con empresas que prestaban servicios en Telam. Desde el organismo de control le advirtieron que es incompatible ocupar los dos cargos y le exigieron que Jiménez presente declaraciones juradas como funcionario público. Sin embargo, él se negó de manera sistemática. Hasta el cambio de organigrama de Telam, Lucho manejó el comedor de la Agencia de Noticias del Estado, donde cada día concurren 350 personas. Yo trabajo en el sector cocina hace 10 años, 8 años bajo la gestión de él. Yo he visto cómo los proveedores traían boletas con las cosas que traían en blanco, sin importe. ¿Usted dice que las boletas de los proveedores venían vacías como para que alguien las complete? Yo nunca vi importe. Manejar el comedor fue una manera de ampliar el poder dentro de Telam con fidelidad de muchos empleados. Pero para Leonor, quien reclamaba una recategorización laboral, esto fue uno de los peores momentos de su vida. Bueno, tengo una experiencia muy fea, pidiéndole un reclamo de categoría con el tiempo, telefónicamente, me llama y me dice que tenía yo mi categoría. Cuando yo se la agradezco, él me dice, no, gracias, yo quiero carne. Entonces agarré y le contesté, bueno, decime qué querés que le encargo al carnicero. No pensé que esta persona me iba a faltar el respeto. Y sin un pete, me dijo. O sea, vos decís que él te pidió sexo oral por una categoría... Lógico. Bueno, y inició el Pata Medina de Telam, Jiménez, un juicio por calumnias e injurias. ¿Y cómo terminó, Hugo? Le terminó al revés. Él tiene que pagar las costas ahora del juicio y, por supuesto, la mujer fue absuelta. Lo perdió. El Tribunal Oral Criminal número 12 de la Capital Federal dictaminó que no hubo ni calumnias ni injurias y por eso Jiménez, en este caso, deberá afrontar los costos del juicio. Vamos a terminar con la política. Yo le voy a preguntar, antes de despedirlos, a Julio Bárbaro y a Eduardo Amadeo, si Labaña efectivamente es una aparición sorpresiva y buena para la política que un poco desarma la grieta o no, o está vendido, está sobrevendido por los medios. Pero espéreme un segundito. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Labaña es un candidato real y que une y rompe la grieta o está ungido por los medios? No, llena un espacio que necesitaba, digamos, teníamos a Massa y a Urtubey muy con techo y aparece Labaña. Yo digo, no va a haber paso porque nadie va a permitir que lo paseen. Labaña va a tener tal distancia con el segundo que la paso no va a existir. Muy agradecido, Julio, por venir. ¿Eduardo? No quiero hablar de nombres en particular, lo decidirá la gente decidirá si los candidatos, y como vuelvo sobre la relación entre presente y futuro, quiénes están en condiciones de demostrar que siguen pudiendo construir un futuro como lo estamos haciendo nosotros. Gracias a todos por venir, ¿eh? Gracias Cecilia, gracias Hugo, gracias a Facundo. A Facundo Pastor. Pero es discriminatorio, Luis. No, sí. Discriminatorio que no me saludes. No, y me estuviste imitando todo el año pasado. Este año no, ya no. Muy bien. Te presentaba Babi Echecopar que viene, dale. Viene Babi Echecopar. Muy bien. Basta, Babi, basta, Babi.